Hola amigos, ¿cómo están? Soy Lupita. Hoy vamos a resolver los problemas del examen Senshu o Colegios de Entrenamiento Especial del año 2020. El primer problema de la primera sección se muestra en la pantalla. Se trata de la resta de fracciones con diferentes denominadores. Utilicemos el método de la multiplicación en cruz para encontrar el común denominador y multiplicar el numerador de la primera fracción por el denominador de la segunda fracción y viceversa, como se muestra en la pantalla. Y tenemos la respuesta, que es menos 2 por raíz cuadrada de 5. El segundo problema se muestra en la pantalla. Se trata de la suma de tres fracciones. Tenemos la información sobre el valor de la suma y el denominador de las tres fracciones. Primero, hay que hallar las tres fracciones del lado derecho de la ecuación. Y el denominador de la nueva fracción es x elevado a 4 más x al cubo, como se muestra en la pantalla. Y este valor es el valor del denominador de la fracción del lado izquierdo multiplicado por x. Por eso, suponiendo que los valores del numerador para cada una de tres fracciones son a, b y c, tenemos la siguiente ecuación que se muestra en la pantalla. Y resolviendo esta ecuación tenemos nuestra respuesta. La respuesta es 1 es menos 1, 2 es 1 y 3 es 2. El tercer problema se muestra en la pantalla. Primero, hay que hallar el valor de x que satisface esta ecuación como se muestra en la pantalla. El valor de x es 5 más menos la raíz cuadrada de 21 partido 2. Reemplacemos x por este valor en los siguientes términos como se muestra en la pantalla. Para el primer término la respuesta es 5 y para el segundo término la respuesta es 23, como se muestra en la pantalla. El cuarto problema se muestra en la pantalla. Tenemos la función y es igual a x al cuadrado más ax más b, que toma el mínimo valor menos 1 cuando x es igual a menos 2. Según esta información, la función tiene que tomar la siguiente forma. Y es igual a x más 2 al cuadrado menos 1. Expandimos esta ecuación y tenemos y es igual a x al cuadrado más 4x más 3. Por eso la respuesta es a es igual a 4 y b es igual a 3. El quinto problema se muestra en la pantalla. Hay que hallar el rango de valor de x conforme a la desigualdad presentada. Primero, necesitamos simplificar el lado izquierdo de la ecuación como se muestra en la pantalla. Y ahora tenemos la desigualdad como se muestra en la pantalla. Ahora los logaritmos de ambos lados de la ecuación tienen la base 2. Por eso podemos evaluar la desigualdad únicamente viendo los argumentos de los logaritmos. Entonces, podemos decir x partido x más 1 es mayor a x menos 2. Hallemos el valor de x, que satisface esta desigualdad, como se muestra en la pantalla. La respuesta es x es mayor a 1 menos la raíz cuadrada de 3 y menor a 1 más la raíz cuadrada de 3. Y el sexto problema se muestra en la pantalla. Tenemos un octágono regular. Y la pregunta es desde los 8 vértices del octágono. ¿Cuántas líneas diagonales podemos dibujar? Bueno, vamos a ver cuántas líneas diagonales podemos dibujar desde un vértice. Como se muestra en la pantalla, son 5 líneas que podemos dibujar. No se puede dibujar la línea diagonal al vértice mismo, donde sale la línea, ni a los vértices adyacentes.
los vértices que son conectados por una arista. Por eso, desde un vértice de un octágono regular, podemos dibujar 5 líneas diagonales. Y como hay 8 vértices, podemos dibujar 40 líneas diagonales. Pero 40 no es la respuesta, porque con este cálculo estamos contando cada línea 2 veces. La respuesta es la mitad de este número, que es 20. El séptimo problema se muestra en la pantalla. Tenemos dos secuencias. La primera secuencia, A, 8 y B, es una progresión geométrica. Y la segunda, A, B y menos 8, es una progresión aritmética. La secuencia de progresión geométrica es una secuencia en la que cada término se obtiene multiplicando el término anterior por un número r o razón. Por eso, como la secuencia empieza con A, 8 es igual a AR y B es AR al cuadrado. Y la secuencia de progresión aritmética es una secuencia de números en la que la diferencia OD entre término consecutivo es constante, ya que la progresión aritmética que tenemos también empieza en A. Podemos decir que B es igual a A más D y A más 2D es menos 8. Con esta información podemos ver que el producto de A por B es 64, como se muestra en la pantalla. También con las ecuaciones simultáneas que se muestran en la pantalla, podemos describir B en términos de A, que es B es igual a menos 8 partido 2. Ya que A por B es 64, podemos hallar el valor de A como se muestra en la pantalla. A es menos 8 y 16, pero el problema indica que A es mayor a B, y como A más D es igual a B, D tiene que ser un número negativo, y como A más 2D es igual a menos 8, A tiene que ser 16, y R tiene que ser un medio, ya que AR es igual a 8. Con este valor de R podemos hallar el valor de B, que es 4, porque B es igual a A por R al cuadrado, como se muestra en la pantalla. Entonces, la respuesta es A es igual a 16 y B es igual a 4. El octavo problema se muestra en la pantalla. Necesitamos encontrar el radio del círculo inscrito de un triángulo equilátero, con la longitud del lado 6. Para hallar el radio del círculo inscrito, primero necesitamos calcular el área de este triángulo. Digamos que los vértices son A, B y C, y el ángulo ABC es θ. Como se trata de un triángulo equilátero, sabemos que el ángulo AD y C es 60 grados y el seno de 60 grados es la raíz cuadrada de 3 partido 2. Ahora, el área del triángulo se calcula como se muestra en la pantalla y es 9 por la raíz cuadrada de 3. Ahora podemos calcular el valor del radio del círculo inscrito, como se muestra en la pantalla, y la respuesta es la raíz cuadrada de 3. El noveno problema se muestra en la pantalla. Tenemos que encontrar el valor de n para que la suma sea 7 octavos. La fracción 1 partido k por k más 1 es igual a 1 partido k menos 1 partido k más 1. Si continuamos el cálculo con estas dos fracciones, los valores de k desde 1 hasta n. El valor es 1 menos 1 partido n más 1, que es igual a n partido n más 1, como se muestra en la pantalla. N partido n más 1 es 7 partido 8, por eso n es 7. El último problema de la sección 1 se muestra en la pantalla.
x al cuadrado menos 2x más 1 es la integral de f de t y es por eso la función primitiva de x. Entonces, f de x es la derivada de esta función primitiva y la respuesta es 2x menos 2. Ahora hay que hallar el valor de a. La integral definida de a hasta x de f de t es x al cuadrado menos 2x más 1. Por eso podemos escribir la siguiente ecuación. Y a es 1. Podemos ver la descripción de la segunda sección en la pantalla. Tenemos un trapezoide con la descripción dada y hay que contestar a 6 preguntas. La primera se muestra en la pantalla. Hay que hallar el coseno del ángulo A, B y C. Como sabemos la longitud de los lados AB, BC y AC, podemos utilizar el teorema del coseno como se muestra en la pantalla. La respuesta es 3/4. El segundo problema se muestra en la pantalla. Tenemos que hallar el valor de BD, que es una de las líneas diagonales del trapezoide. Ya que se trata del trapezoide, la suma de los ángulos ABC y BCD son 180 grados. Y como sabemos la longitud de los lados BC y CD, podemos utilizar el teorema de coseno nuevamente para hallar la longitud de BD como se muestra en la pantalla. La respuesta es 6 por la raíz cuadrada de 2. El tercer problema se muestra en la pantalla. Hay que hallar el área del triángulo ABC. Como sabemos la longitud de todos los tres lados, podemos utilizar la fórmula de Herón, como se muestra en la pantalla. Ese es el semiperímetro del triángulo y A, B y C son los lados del triángulo. El semiperímetro es 15 partido 2, como se muestra en la pantalla. Con este valor del semiperímetro podemos calcular el área del triángulo ABC, como se muestra en la pantalla. La respuesta es 15 por la raíz cuadrada de 7 partido 4. El cuarto problema se muestra en la pantalla. Ahora, hallemos el seno del ángulo ACD. Como no sabemos el valor de AD, no podemos calcular el seno del ángulo ACD directamente, pero como el seno ACD es igual al seno de OCD, primero podemos hallar el coseno de OCD utilizando nuevamente el teorema de coseno. La longitud de OD es 3/8 de la longitud de BD, porque CD es 3 y AD es 5. Y OC es 3/8 de AC, que es 3/2. Podemos calcular el valor del coseno de OCD como se muestra en la pantalla. El coseno OCD es 1/8, que es también el valor del coseno de ACD. Ahora podemos calcular el seno de ACD como se muestra en la pantalla. El seno ACD es igual a 3 por la raíz cuadrada de 7 partido 8. El quinto problema se muestra en la pantalla. Hay que hallar las áreas de los triángulos ABO, CDO y DAO, puesto que el área de BCO es 15. Como se trata del trapezoide, el área del triángulo DAO es igual al área BCO, que es 15. Entonces, el área del triángulo DAO es 15. Y la razón del triángulo CDO y el triángulo
BCO tiene que ser 3 a 5, porque CD es 3 y AB es 5. Por eso el área del triángulo CDO es 9, como se muestra en la pantalla. Y la razón del triángulo ABO y el triángulo BCO es 5 a 3. Por eso el área del triángulo ABO es 25, como se muestra en la pantalla. El último problema de la sección se muestra en la pantalla. Hay que hallar el producto escalar de dos vectores, CD y CA. Podemos calcular como se muestran en la pantalla. La respuesta es 3 medios. La descripción de la tercera sección se muestra en la pantalla. Hay que encontrar las ubicaciones de varios puntos en la gráfica, donde tenemos la línea recta A y la curva B, que es x al cubo menos 3x al cuadrado más x más 1. La línea A es la línea tangente a la curva B. D es el punto más fácil para encontrar su ubicación, porque el valor de x es 0. Cuando x es 0, el valor de la curva B es 1. Por eso, la ubicación de D es 0 y 1. Ya que la curva B es una ecuación cúbica, es un poco complicado resolverla. Probemos con varios valores sencillos de x, para hallar uno de los valores de x para que y sea 0. Cuando x es 1, y es 0. Entonces, 1 es uno de los valores de x para que el valor de la curva sea 0. Con esta información, podemos dividir la curva B por x menos 1, como se muestra en la pantalla. Resolviendo esta ecuación cuadrática, podemos hallar otros dos valores de x. Y ahora sabemos los valores de x de los puntos A, B y C, que son 1 menos la raíz cuadrada de 2, 1 más la raíz cuadrada de 2 respectivamente. Ahora necesitamos hallar la ubicación del punto E, que es la intersección entre la línea A y la curva B. Primero necesitamos hallar la ecuación de la línea A. Como es la línea tangente de la curva B, en el punto 0 y 1, y la derivada de la curva B es 2x al cuadrado menos 6x más 1. Podemos hallar la ecuación de la línea tangente como se muestra en la pantalla. La línea A es y es igual a x más 1. Ahora podemos hallar el valor de x para la intersección E como se muestra en la pantalla. Cuando x es 3, y es 4. Por eso la ubicación de la intersección E es 3 y 4. Hemos terminado de resolver todos los problemas del examen. ¡Buen trabajo! O en japonés, Otsukaresama deshita. Muchas gracias por ver el video y nos vemos pronto.